Bueno, estamos en vivo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en la conferencia magistral de este, de este coloquio que hemos desarrollado nosotros los alumnos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la Maestría de Ciencias Sociales. Somos la primera promoción. Y con nosotros nos acompañan, bueno, voy a empezar primero, antes de empezar con nuestro ponente principal. Quisiera presentar a la doctora Amelia Alba, que es la directora de la Escuela de Posgrado, y al doctor Eduardo Vega, quien es el jefe de la Escuela de Derecho. Nos acompaña y es el ponente principal y quien va a dar la conferencia magistral, Felipe Gómez Isa, quien es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto e investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, donde ejerce como director de European Master in Human Rights and Democratization. También ha dirigido el programa de la formación en derechos humanos para líderes indígenas de América Latina, que se lleva a cabo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el año 2000. Es profesor visitante de la Washington College of Law de la American University, en People's Friendship University en Moscú y en el Instituto de Droit de l'Homme de Estrasburgo y la Universidad del Externado de Bogotá en Colombia. Lleva varios años trabajando sobre el proceso de paz en Colombia desde la perspectiva de la justicia transicional y ha publicado extensamente en el ámbito de la justicia transicional, destacando el libro El Derecho a la Memoria. En la edición del libro Rethinking Transition, Equality and Social Justice in Societies Emerging from Conflict, Intersectia del año 2011, o en su participación de la Encyclopedia of Transitional Justice de Cambridge University Press del año 2022. Actualmente es vicedecano de Relaciones Internacionales y la Agenda 2030 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por presentarnos el día de hoy las injusticias históricas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual ha cumplido 15 años desde ese 13 de septiembre de 2007. Muchas gracias y lo escuchamos. Muy bien, pues en primer lugar, como no, es protocolario dar las gracias. En primer lugar, a los estudiantes, ¿verdad? Y me congratulo de que esto realmente sea una iniciativa que surge desde abajo, ¿verdad? Que surge desde los propios estudiantes, la organización del evento, y en ese sentido les doy mi más sincera enhorabuena por la calidad de la conferencia, pero también por el tema elegido. Me parece un tema tremendamente pertinente y tremendamente oportuno. También quiero agradecer, como no, a la propia universidad, Ruiz de Montoya, una universidad hermana de mi universidad, la Universidad de Deusto. Las dos son universidades jesuitas, y también pues sentirme esta tarde, pues esta tarde en España, ¿verdad? La mañana de ustedes, sentirme entre amigas y amigos como Amelia Alba o Eduardo Vega, ¿verdad? Con quienes me une, pues bueno, una larga trayectoria de trabajo por los derechos humanos en general y por los derechos de los pueblos indígenas en particular. Entonces, la verdad es que es como estar en casa, y de verdad que sí me siento muy agraciado y muy contento de estar con ustedes. Bien, el tema que voy a abordar, voy a tratar de hacerlo en 30-35 minutos, a ver si lo consigo, para luego que tanto Amelia como Eduardo tengan tiempo para los comentarios, y por supuesto para que después los estudiantes también puedan intervenir, preguntar, criticar, porque les adelanto que es un tema tremendamente complejo. ¿eh? La primera idea que debemos tener en cuenta es que el fenómeno de las injusticias históricas es un fenómeno complejo desde diferentes puntos de vista: políticamente, jurídicamente, desde el punto de vista del tiempo que ha transcurrido. Es decir, no es una cuestión fácil, no es una cuestión fácil, y tiene cantidad de aristas, cantidad de temas que hay que abordar y que hay que tener en cuenta antes de su análisis. Bien, lo que voy a hacer es analizar precisamente cómo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprueba en el año 2007, uno de los elementos más innovadores precisamente es una referencia expresa, una referencia explícita
si bien en el preámbulo, no en el texto operativo de la declaración, ¿verdad? Tan solo en el preámbulo, precisamente al concepto de injusticias históricas. Por lo tanto, se acepta que la categoría de injusticias históricas es algo que se puede aplicar a la relación con los pueblos indígenas en todo el planeta, pero en particular en las Américas. Por lo tanto, este es el planteamiento y esto es lo que les quiero compartir a día de hoy. Bien, eh, quiero empezar para que vean cómo esto de las injusticias históricas no es solo una cuestión teórica, sino que también es una cuestión práctica y además hay ejemplos de la realidad política que ponen sobre la mesa cómo la cuestión de las injusticias históricas, primero, es un fenómeno que no se puede orillar sin más, que no se puede esconder, que no se puede ocultar, y segundo, cómo en determinados contextos políticos, en determinados países y en determinados continentes, esta cuestión de las injusticias históricas se está enfrentando y se está abordando. Miren, esta es una declaración de Kevin Rudd en el año 2008. Kevin Rudd en aquel momento era primer ministro de Australia y el señor Rudd del partido Socialista, de un partido de izquierda en aquel momento, realizó una disculpa pública en el Parlamento de Australia y una disculpa que fue además retransmitida por la televisión pública y por la radio pública del país. Es decir, fue un acontecimiento político que tuvo una enorme relevancia en el país. Bien, lo que hizo el primer ministro fue hacer y llevar adelante unas disculpas de carácter público a los pueblos indígenas de Australia por la política de separación de niñas y niños indígenas de sus familias. Una política que había sido sistemática tanto en Australia como en Nueva Zelanda y que luego hemos descubierto que también ha sido sistemática en otros lugares como Canadá o Estados Unidos, ¿verdad? Como en un intento de cortar las raíces culturales de los niños y niñas con sus familias y con sus comunidades, lo que se hacía era internarlos en internados de carácter público o internados que se confiaban a la Iglesia Católica, a determinadas órdenes de monjas, de curas, de frailes, para fundamentalmente cortar sus lazos culturales, que dejaran de hablar su propia lengua y que dejaran de profesar incluso su religión local y sus costumbres y sus tradiciones. Fíjense que es un fenómeno, como les digo, de carácter sistemático, se llevó a cabo y además fue un proceso que tuvo un alcance bastante significativo. Estamos hablando de que entre 1 y 3, entre el 10 y el 30% de los niños y niñas indígenas de Australia fueron internados en estos internados y además de esa porque el objetivo fundamental era acabar y cortar sus lazos culturales, lo que algunos han denominado como un genocidio cultural, aunque el concepto de genocidio cultural, como ustedes saben, es un concepto polémico porque no entra dentro de la Convención contra el Genocidio del año 1948, ¿verdad? Va un poco más allá, pero estaríamos ante un fenómeno, como digo, de un genocidio cultural. Además de esto, hubo y están comprobados, ¿verdad? Hay varios informes que constatan abusos de carácter físico, abusos sexuales, tanto a niños como a niñas, abusos de carácter psicológico, hubo suicidios por parte de muchos de estos niños, de estas niñas. La verdad es que una experiencia traumática y como digo, tanto en Oceanía, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, como recientemente en Canadá. De hecho, el fenómeno en Canadá es todavía, desde el punto de vista del alcance que ha tenido, todavía más dramático y de hecho ahora mismo se están todavía investigando los abusos cometidos en estas políticas, en estos internados, como digo, fundamentalmente para niños y niñas indígenas. Bien, lo que hace el primer ministro, por lo tanto, Kevin Rudd en el año 2008 es, y él lo cita textualmente, dice, esto es un primer paso en el proceso de reparación de las injusticias históricas. Me parece importante que el propio primer ministro se refiera al término injusticias históricas y lo considera como una injusticia histórica, ese trato sistemático discriminatorio contra los pueblos indígenas de Australia, las injusticias históricas sufridas por los pueblos indígenas en Australia y de búsqueda de un futuro común.
basado en el respeto mutuo y en la lucha contra la discriminación en el ámbito educativo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud. Por lo tanto, yo destacaría dos ideas importantes, ¿verdad? Por un lado, el propio primer ministro, y debemos reconocer que es la más alta instancia política del país, quien lleva a cabo estas disculpas, estas apologías de carácter público. Primero, reconoce abiertamente que eso fue una injusticia de carácter histórico, que hay que reparar, y en segundo lugar, eso puede suponer un elemento de partida en ese proceso de buscar un futuro común. Si queremos realmente tener un futuro común entre las diferentes realidades étnicas de un país como Australia, pero yo me referiría también de un país como el Perú, o de un país como el Ecuador, o como Chile, o como México, o como Estados Unidos, o como España, hay que abordar, reconocer y conocer esas injusticias históricas. Este, por lo tanto, es el planteamiento, como les digo, que viene de la mano nada más y nada menos que del primer ministro de Australia en el año 2008. Ahora bien, la cuestión de las injusticias históricas, como les decía al principio, es un fenómeno complejo, pero por otro lado está cada vez más presente en los debates sobre los derechos humanos y la justicia. Los efectos, sobre todo, y este es el argumento principal que hace que tengamos que abordar la cuestión de las injusticias históricas es que los efectos de abusos pasados, tales como el colonialismo, la esclavitud o la expropiación de tierras indígenas, esos efectos persisten a día de hoy. Y además determinan las desigualdades del presente y las discriminaciones de carácter estructural. Es decir, las injusticias históricas no son tan solo un fenómeno del pasado, un fenómeno que haya que dejar para los libros de historia. ¿Por qué? Porque esas injusticias históricas en gran parte explican y en gran parte determinan las injusticias del presente. No es ninguna casualidad, perdón, no es ninguna casualidad que hoy en día las estadísticas demuestran que en los países de América Latina los pueblos indígenas son quienes sufren mayores tasas de pobreza y mayores dosis de vulnerabilidad. No es ninguna casualidad. Esto tiene una explicación de carácter histórico. Ese racismo estructural y esa discriminación sistemática a lo largo de la historia explican en gran parte las vulnerabilidades del presente. Es por ello, ya digo, que esta cuestión hay que abordarla. La cuestión fundamental es, bueno, ¿y hay un derecho a la reparación por esas injusticias históricas? Ha habido todo un debate que comienza en Estados Unidos, fundamentalmente con los afroamericanos, con la población afroamericana en Estados Unidos, mucho antes del Black Lives Matter, ¿verdad? Mucho antes del trato discriminatorio desde el punto de vista policial a la población negra en Estados Unidos. Incluso antes, como digo, ya se planteaba esta cuestión. Y miren, un historiador, Elazar Barkan, de la Universidad de Columbia, que escribió un libro a principios de los 90 en el cual él defendía una nueva moralidad internacional, la existencia de una nueva moralidad tras el final de la Guerra Fría. Una moralidad que lo que implica es mirar a la historia, pero mirar a la historia con unos lentes diferentes. Mirar a la historia desde la perspectiva de las víctimas y de los grupos subalternos, de los grupos que han estado históricamente en situación de vulnerabilidad. Porque si miramos la historia políticamente correcta, la historia oficial, es la historia de los vencedores, ¿verdad? La historia normalmente la hacen los grupos que están en las élites políticas, económicas, culturales. Bien, lo que plantea esta nueva moralidad internacional es lo contrario, mirar y hacer la historia desde abajo, desde los grupos que han estado al margen de esa historia oficial, de esa historia políticamente correcta, buscando nuevas narrativas y nuevos relatos, pero más inclusivos, más incluyentes. ¿Sí? Este es el planteamiento de Elazar Barkan para pedir y para solicitar una reparación, el derecho a la reparación por esas injusticias de carácter histórico. ¿Cuáles son los argumentos? Antes les decía, el argumento fundamental es que esas injusticias históricas a día de hoy persisten y determinan las desigualdades del presente, ¿verdad? Bien, hay algunos otros argumentos. En primer lugar, la propia credibilidad del sistema internacional de derechos humanos. Es decir, los derechos humanos hoy necesitan ser aplicados tanto prospectiva como retrospectivamente, porque el propio concepto de universalidad
no es solo una universalidad para el presente, sino una universalidad que mira hacia esas injusticias del pasado. Claro, esto genera problemas, ¿verdad? En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, el famoso principio de la no retroactividad y de la seguridad jurídica. Muchos de los abusos históricos, muchos de los abusos que se perpetraron en el pasado, no eran delitos en aquel momento. La expropiación de tierras indígenas, por ejemplo, o determinados abusos del colonialismo. El colonialismo, por lo tanto, fíjense, el propio colonialismo, el propio proceso de colonización, no estaba prohibido. No había una norma que prohibiera la colonización, ¿verdad? La cuestión es, si nos quedamos en un enfoque puramente jurídico, puramente legal, hay problemas muy serios, ¿verdad? Es por ello que hay algunos que defienden, yo entre ellos, que hay que caminar más allá de lo jurídico, hay que ir hacia parámetros de carácter extrajurídico, exigiendo responsabilidades desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. Hay responsabilidades políticas que pueden ayudar a superar los obstáculos y las barreras de carácter jurídico. En segundo lugar, los efectos persisten a día de hoy. Este es el argumento fundamental una vez más. Este es el argumento más poderoso. Debemos abordar las injusticias históricas porque sus efectos persisten a día de hoy. No es algo del pasado, no es algo que ya está superado. Y también, desde el punto de vista jurídico, hace falta un cuestionamiento radical del derecho internacional tradicional. Un derecho internacional que legitimó y avaló, como les decía, la colonización. Hay dos grandes principios del derecho internacional que vienen incluso del derecho romano, ¿verdad? Y que fueron los principales aliados del colonialismo. Me refiero en primer lugar al concepto del terra nullius, la tierra de nadie. El concepto de terra nullius, por ejemplo, sirvió en el siglo XIX para legitimar en la Conferencia de Berlín de 1884-1885 la expansión colonial europea en el continente africano y en Asia. Porque se decía, aquellos territorios, aquellos vastos territorios, no eran de nadie. No eran de nadie, están deshabitados y por lo tanto los países europeos tenían el derecho de ocupar esa tierra de nadie. Evidentemente esto era una ficción jurídica. Esto era una manipulación de un concepto jurídico para avalar y legitimar la colonización. Lo mismo con el principio de uti possidetis, que también se aplicó, por ejemplo, en los procesos de descolonización de América Latina, ¿verdad? ¿Por qué las fronteras coloniales se siguen manteniendo a día de hoy? Tanto en América Latina como en África, fundamentalmente por la aplicación del principio de uti possidetis, un principio hecho a imagen y semejanza de los intereses de las metrópolis, de las antiguas metrópolis, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, de España en menor medida, de Holanda, para mantener sus esferas de influencia en sus antiguas colonias. Este, por lo tanto, es otro argumento muy poderoso. Hace falta una perspectiva y un planteamiento de carácter postcolonial para analizar el derecho internacional contemporáneo. Un derecho internacional que en gran parte desde el punto de vista histórico, ha servido para legitimar procesos de expropiación y procesos de colonización. En segundo lugar, no voy a reiterar mucho porque ya lo he señalado, las consecuencias negativas de los abusos históricos persisten y en gran medida explican las actuales exclusiones y desigualdades. Por lo tanto, es necesario reparar esos errores históricos. Ahora bien, hay algunos problemas, como ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? En primer lugar, hay dificultades a la hora de probar una relación causal entre los abusos pasados y las exclusiones presentes. Yo no tengo ninguna duda que el colonialismo, la colonización, ha tenido un impacto muy negativo en el desarrollo de los países que sufrieron dicho proceso de colonización. Pero es difícil probarlo y sobre todo cuantificar el daño. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el impacto desde el punto de vista económico que tuvo la colonización en Congo o en Perú o en Colombia o en México? Es difícil, es una aventura y es una empresa, como les digo, complicada, pero a mí no me cabe ninguna duda que el impacto negativo existió. En segundo lugar,
está el desafío de lo que se denomina en ciencias sociales el counterfactual, ¿verdad? Los contrahechos. Es decir, es imposible saber cómo hubieran evolucionado estos grupos y estos países sin colonialismo, sin esclavitud, sin expropiación de tierras indígenas. ¿Cuál sería la situación hoy de los pueblos indígenas de las Américas si no hubiera habido el proceso de colonización de la corona española y de la corona portuguesa? No lo sabemos. Es imposible saberlo. Que hubo un impacto y un impacto negativo es evidente. La cuestión es cuál es el grado, cuál es la intensidad de ese impacto. Y segundo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido? Por lo tanto, no es sencillo. Y en tercer lugar, ¿quiénes son los legítimos representantes de aquellos que sufrieron el colonialismo, la esclavitud, la dominación, la expropiación? La cuestión de los legítimos representantes es otro punto controvertido que evidentemente en relación con los pueblos indígenas es más sencillo, pero en relación, por ejemplo, con la esclavitud es realmente complicado saber quiénes son los herederos de aquellas personas y de aquellos grupos que fueron esclavizados y que fueron vendidos y que fueron llevados a América del Norte, al Caribe, es difícil, como digo, saber quiénes son esos legítimos representantes. Bien, ¿cómo caminar hacia un proceso de reparaciones? Bien, evidentemente las reparaciones no pueden cambiar la historia. ¿eh? La historia está ahí y esa historia no se puede cambiar. Además, algunas violaciones son irreparables. Algún daño que se ha producido es sencillamente irreparable. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es releer y reinterpretar la historia, darle otro significado. Porque la historia, repito, reitero, la historia normalmente la han hecho los vencedores. Y digo los vencedores porque hay un componente de género también, ¿verdad? Los grandes hombres, las grandes batallas, ¿verdad? Y una vez más, un proceso de invisibilización de determinados grupos, fundamentalmente las mujeres. La historia es una historia que se ha llevado a cabo con un sesgo tremendamente masculino, con un desequilibrio de género más que evidente. Es una cuestión compleja, como les decía al principio, y con multitud de dimensiones. Y hay que concebir la reparación como un proceso, no es solo un momento en el cual hay determinada reparación de carácter material, ¿no? Sino que las medidas simbólicas y las medidas procesuales son muy importantes. Porque en último término nos encontramos ante un proceso político que tiene como objetivo la reconstitución de la comunidad política. El reconocimiento es fundamental. El reconocimiento de la identidad indígena en un país como el Perú, en un país como Chile, dése cuenta las dificultades que ha habido para aprobar el proyecto de constitución en Chile, ¿verdad? Y uno de los elementos más controvertidos y uno de los elementos que realmente ha jugado en contra del borrador, en contra del proyecto presentado por la Convención Constitucional, fue precisamente el amplio grado de reconocimiento que se daba a los pueblos indígenas en Chile. Por lo tanto, no crean que es un fenómeno sencillo. No lo es, no lo es. No lo es en Perú, no lo es en Chile, no lo es en Colombia, no lo es en ningún país en el cual hay identidades en disputa y diferentes identidades, diferentes grupos étnicos y grupos indígenas. Bien, las formas de reparación, hay unos principios y directrices establecidos por Naciones Unidas en el año 2005 y estos principios, que hoy en día son la norma jurídica más importante en materia de reparación, estos principios giran en torno a tres grandes derechos: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. La flexibilidad y la adaptabilidad deben ser, evidentemente, la norma central en todo proceso de reparación. No es lo mismo llevar a cabo un proceso de reparaciones en Perú con determinadas comunidades indígenas que en otro lugar en el cual la realidad étnica es distinta. Y luego también en este proceso de reparaciones la participación de las propias víctimas es fundamental. El ownership, ¿verdad? El hacer suyo el propio proceso de reparaciones. Porque son las víctimas quienes saben y quienes conocen cuál es y cuál fue y cuál ha sido su proceso de sufrimiento, y son las víctimas las que saben lo que necesitan, por dónde tiene que caminar el proceso de reparaciones.
Hay 5 grandes formas de reparaciones, no voy a entrar en todas ellas, ¿verdad? En primer lugar, la restitución, que es clave para los pueblos indígenas, sobre todo cuando sus demandas giran en torno a la expropiación de sus tierras ancestrales, de sus tierras tradicionales. Por lo tanto, lo que reclaman es el derecho a la restitución de sus tierras, territorios y recursos. En segundo lugar, cuando ello no sea posible, la compensación económica, pero la compensación económica es difícil en el caso de las injusticias históricas, sobre todo por el tiempo transcurrido, no es sencillo. En tercer lugar, la rehabilitación, políticas de acción positiva, de favorecimiento de determinados grupos sociales en el acceso a ciertos servicios como la educación, como la salud, etcétera. La satisfacción, que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de carácter simbólico, con políticas de memoria, con disculpas públicas, como les decía al principio, como el primer ministro australiano, homenajes a las víctimas, museos, etcétera, etcétera. Este es un elemento importante, la satisfacción. Y por último, como no, las garantías de no repetición. Es decir, establecer todo un conjunto de garantías para que esas injusticias históricas no vuelvan a ocurrir, no se vuelvan a repetir. ¿eh? Aquí la educación de la historia y la enseñanza de la historia juega un papel importantísimo. ¿Cuál es el papel que, por ejemplo, tienen los pueblos indígenas en los medios de comunicación? La cuestión de la reparación constitucional, precisamente incorporar las cosmovisiones indígenas y las realidades indígenas en la propia Constitución. Y de hecho, fíjense, el caso chileno es muy significativo, ¿verdad? Porque de hecho el caso de Chile era la excepción en toda América Latina porque era el único país cuya constitución no se había modificado. De hecho, Chile tiene hoy todavía la constitución de la época de Pinochet y es el único país en el cual los pueblos indígenas no están reconocidos constitucionalmente. Sí lo están en Perú, sí lo están en México, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, por supuesto, en Argentina, en Brasil, pero la excepción era Chile y hemos visto las dificultades que esto genera, ¿verdad? Las controversias que esto plantea. Bien, en 2001 se produce un hecho muy importante, cuando hablamos de injusticias históricas, que fue la conferencia de Durban sobre racismo y xenofobia. Fue la primera vez que a nivel internacional este tema, el tema de las injusticias históricas y su reparación, estaba sobre la mesa. Fue un importante punto de inflexión. Ahora bien, esta cuestión fue tremendamente controvertida, sobre todo en lo relativo a la compensación material. A lo que los países desarrollados occidentales no estaban dispuestos era a una compensación de carácter material. Ahora vamos a ver cómo, tanto en Santiago de Chile como en Dakar, en Senegal, se produjeron reuniones importantes y declaraciones importantes en este sentido, pero que contaron en gran medida con la oposición y rechazo de muchos países occidentales. Miren, esta es la declaración que se aprobó en Chile para ser llevada a la conferencia de Durban de septiembre de 2001. Esta declaración es del año 2000, de Durban, y es interesante, hay algunos puntos que, como les digo, me gustaría comentar, ¿verdad? Cuando habla de la esclavitud secular, formas de servidumbre, de lo que fueron objeto las personas de origen africano y sus descendientes y los pueblos indígenas, fueron moralmente censurables. La censura es una censura desde el punto de vista moral. Y en algunos casos, pero solo en algunos casos, constituyeron delitos según el derecho nacional. Pero solo en algunos casos. Fíjense que la esclavitud, por ejemplo, no era un delito. La esclavitud era perfectamente legal en aquella época. ¿Sí? Y que si se produjesen hoy en día, si estos acontecimientos se produjeran hoy, evidentemente serían delitos de derecho internacional, pero hoy, no en aquel momento. No en aquel momento. Estas prácticas han causado a estos pueblos daños considerables y duraderos. Esos daños persisten a día de hoy, como les decía, de carácter económico, político y cultural, y que actualmente la justicia exige que se hagan importantes esfuerzos nacionales e internacionales para reparar el daño. Ese daño tiene que ser reparado. Dicha reparación debería traducirse en políticas, programas y medidas que deberían adoptar los estados que se beneficiaron materialmente de esas prácticas. Esta es la Declaración Regional de las Américas para preparar la conferencia de Durban. Evidentemente, esta declaración daba un paso importante, ¿verdad?
porque aquí lo que se dice es que la reparación se tiene que llevar a cabo. Esa reparación de carácter moral, de carácter político, pero también de carácter económico. La reparación se debe traducir en políticas, programas y medidas que deberían adoptar los estados que se beneficiaron materialmente. Claro, ¿los estados quién? Las metrópolis de la época, los estados colonizadores. Se pueden imaginar cuál va a ser la actitud de los países europeos o de Estados Unidos respecto de esta declaración. Evidentemente no estaban muy contentos. Lo mismo con la declaración de Dakar. La declaración de Dakar es muy similar, pero insiste y avanza todavía más en la cuestión de la compensación y de la reparación económica. De hecho, la declaración de Dakar propuso un fondo de reparación para el desarrollo. Un fondo al cual deberían contribuir, evidentemente, los países que llevaron a cabo estos procesos de colonización. ¿Cuál fue el problema? Pues una fortísima oposición de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá o de Japón. Estos países no estaban dispuestos a avanzar en este punto. Bien, hay una declaración de Joschka Fischer, pero no es relevante. Bien, conclusiones de la declaración de Durban, porque quiero ir acabando para dejarles a Amelia y a Eduardo tiempo para los comentarios. Bien, la declaración de Durban, la declaración final que se aprueba en septiembre de 2001, justo antes de los atentados del 11 de septiembre, justo días antes se aprueba la declaración de Durban, hay sentimientos encontrados, ¿verdad? Hay que reconocer que hay algunos avances, pero son avances muy tímidos, avances muy poco ambiciosos. Ahora bien, Durban, la declaración de Durban en Sudáfrica es parte de un proceso. Es un paso muy relevante y evidentemente este proceso continuó y ese fue uno de los primeros pasos para abrir la puerta a este proceso de reparación por las injusticias históricas. Se reconoce, y esto es importante, la declaración de Durban reconoce la responsabilidad por las injusticias históricas, fundamentalmente esclavitud, colonialismo y expropiación de territorios y recursos indígenas. Estos tres elementos son los que constituyen para Durban injusticias históricas evidentes y la necesidad de una efectiva reparación. Ahora bien, la declaración de Durban, desde el punto de vista de la reparación material, de los fondos económicos para reparar esas injusticias, fue muy modesta. ¿Por qué? Pues porque los grandes países occidentales, los grandes antiguos, las antiguas potencias coloniales, no estaban dispuestas a ello, no estaban contentas con esta declaración. Y llegamos a 2007. Llegamos a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que de alguna manera recoge y retoma el testigo iniciado en Durban. Y además, miren, la propia declaración que se aprueba en el año 2007, Perú de hecho jugó un papel importante, ¿verdad? Y Perú votó a favor de la declaración, con lo cual este es un elemento importante que tiene que tener consecuencias jurídicas en cuanto a cuál es la postura oficial del Perú respecto de la declaración, porque en la Asamblea General en Nueva York Perú votó a favor, lo mismo que España. Por lo tanto, y esto tiene consecuencias tanto políticas como jurídicas. Pues bien, en primer lugar, la propia declaración se puede interpretar como parte del proceso de reparación de las injusticias históricas. Esta, por ejemplo, es la opinión de James Anaya. James Anaya, un nativo americano, ¿verdad? Profesor actualmente en la Escuela de Derecho de Colorado, en Estados Unidos, segundo relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas. Bien, él considera que la propia adopción de la declaración ya es un elemento importante en este proceso de reparación. ¿Sí? Ahora bien, además de esto, una postura que yo comparto, con la cual yo coincido con este gran jurista norteamericano, pero el aspecto más relevante, como les decía al principio, es la referencia expresa en el preámbulo de la declaración a las injusticias históricas. Y este es el preámbulo, este es realmente el párrafo que a mí me gustaría destacar y que me gustaría subrayar su enorme importancia. En este preámbulo, la Asamblea General, porque quien aprueba la declaración es la Asamblea General de las Naciones Unidas, por una votación mayoritaria, una abrumadora mayoría de la comunidad internacional votó a favor, hubo 4 votos en contra, que fueron Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, aunque luego han modificado sus posturas, ¿verdad? De América Latina, todos los países votaron a favor, menos Colombia. Colombia se abstuvo en la votación final, y aunque Colombia también ha modificado su postura, pero es una declaración que contó con un gran apoyo, sobre todo un gran apoyo entre los países de América Latina.
Pues bien, la Asamblea General se declaró, cito textualmente, preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas. Una vez más, tenemos una referencia expresa, una referencia explícita al concepto de injusticias históricas. Como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos. Por lo tanto, estos dos son los fenómenos que realmente se pueden considerar como la fuente de las injusticias históricas sufridas por los pueblos indígenas. En primer lugar, la colonización, y en segundo lugar, que esa colonización trajo como consecuencia la enajenación, la expropiación de sus tierras, territorios y recursos. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo. Ha sido un obstáculo, ha sido una barrera al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Por lo tanto, como ven, este párrafo que aparece en el preámbulo de la declaración, me parece tremendamente importante por el mensaje que está lanzando. En primer lugar, ha habido injusticias históricas de las cuales fueron objeto los pueblos indígenas. Esas injusticias fueron fundamentalmente a través del proceso de colonización y de expropiación de sus tierras, territorios y recursos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Un impacto significativo, un impacto negativo en su derecho al desarrollo. Este, por lo tanto, es el panorama que dibuja la declaración de 2007. Como ven, un pronunciamiento importante, aunque tengo que decir que no está en la parte operativa, no están los artículos de la declaración, está en el preámbulo. Pero es importante. Los preámbulos, como ustedes saben, aunque no tienen carácter jurídico, aunque no tienen un valor legal como tal, pero tienen un enorme valor interpretativo y un enorme valor político y simbólico. Por lo tanto, el que aparezca ahí me parece importante subrayarlo. Evidentemente hay un nexo causal entre la colonización y la privación de tierras, territorios y recursos y la incapacidad para ejercer el derecho al desarrollo. ¿Sí? Esto es esta referencia que aparece en el preámbulo. Luego, sí hay varios artículos de la declaración, esto ya sí de la parte operativa, de la parte sustantiva, que también se refieren al derecho de los pueblos indígenas a la reparación. Si miran ustedes el artículo 11, el artículo 12, el artículo 20, hablan, por ejemplo, de la restitución de objetos ceremoniales indígenas, de obras de arte que están en museos de los países europeos, de Estados Unidos, la cuestión de las tierras y territorios, es decir, hay varios artículos que sí hablan del derecho a la reparación. Por lo tanto, este es un elemento que desde mi punto de vista es uno de los elementos más importantes y sobre todo más novedosos de la declaración aprobada en el año 2007. Bien, con esto lo dejo aquí, me he pasado un poquito del tiempo y les pido disculpas, pero bueno, pues ahora mismo estaré encantado de escuchar a mis colegas Amelia Alba y Eduardo Vega. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le pediría, por favor, dejar de compartir pantalla. Listo, mil gracias. Ahora le doy pase a la doctora Amelia Alba, la directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adelante, doctora. Adelante. Tiene máximo 15 minutos. Muchas gracias, Rui. Muy buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Felipe, Eduardo. Bueno, como siempre, un placer escucharte, Felipe. Yo creo que esto de las injusticias históricas alguna vez lo hemos tratado en alguna reunión, en alguna conversación privada. Y realmente sí que es un tema necesario, es un tema actual, porque recuerdo alguna conversación de hace 10 años y obviamente el debate siempre va a estar acá. Y claro, hablar de injusticias históricas realmente sí es un tema que como países colonizados nos interesa muchísimo, ¿no? Vemos la realidad día a día y en efecto también como, digamos, especialistas en ciencias jurídicas, también es un asunto de debate necesario de compartir. Bien, hay bastantes puntos. Yo he estado tomando nota sobre la presentación y es que también, de hecho, me surgían muchas interrogantes y también tal vez sí quería hacer un enlace respecto a
digamos, estas injusticias históricas, porque según he revisado el texto también que nos has presentado, Felipe, estaría relacionado obviamente a los procesos traumáticos que hemos tenido en, no sé, hay un micrófono, me parece que está prendido, a los procesos traumáticos que hemos vivido incluso en el Perú, ¿no? Y en otros estados latinoamericanos en el que se ha involucrado directamente a la población indígena. Y lo señalo porque yo pienso que han sido momentos clave, o debieron haber sido momentos claves para tratar el tema de injusticias históricas. O sea, creo que para nadie es, digamos, una cuestión que se nos pasa de largo, que en la década del 80, de 1900, las últimas décadas del siglo pasado, han habido, digamos, fuertes adelantos o importantes adelantos o reconocimientos normativos constitucionales de derechos. Entonces, por ahí, como lo señalaba el ex relator James Anaya, por ahí habría, digamos, una forma de reparación, ¿no?, de esta injusticia histórica, porque ha habido, en efecto, digamos, grandes adelantos en las constituciones latinoamericanas principalmente, ¿no?, en lo que respecta al reconocimiento de derechos, a nivel constitucional, insisto, que es muy importante, y pues, y esto justamente, precisamente, es la importancia de un evento que nos reúne hoy, es hablar de esta brecha de la implementación, ¿no? O sea, una cuestión es la formalidad en el reconocimiento de derechos, tanto a nivel constitucional y en muchos casos también legal, administrativo, pero otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, esa, digamos, el caer, el poder realizar esos derechos todavía se mantiene. Pero retomando lo que mencionaba, ¿por qué es importante, digamos, hacer este nexo de las injusticias históricas efectuadas o que, digamos, tienen su origen en estos procesos de colonización, y que ahora también podríamos hablar de procesos de neocolonización, porque si bien han pasado estos procesos de colonización y que, bueno, estados como el peruano han ganado su independencia y se han convertido en estados republicanos en el siglo XIX, a la fecha aún tenemos, digamos, poblaciones indígenas cuyos territorios viven frecuentemente amenazados, sea por actividades legales, ¿no?, que se realizan, digamos, de acuerdo a todo un respeto dentro del propio ordenamiento jurídico que hay, me refiero a concesiones de actividades extractivas en sus territorios, como a actividades ilegales que también se están realizando, ¿no? Entonces, y en esto ya se presentan otros actores. Tal vez ya no vamos a hablar de las grandes potencias colonizadoras del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Y hay otra realidad, y no obstante siguen siendo estos grupos, ¿no?, los que siguen siendo, digamos, afectados en gran medida de sus derechos, ¿no?, el ejercicio de sus derechos. Entonces, con esto quiero decir es que no veamos, claro, las injusticias históricas, como bien lo comentaba Felipe, tienen esta raíz en este proceso de colonización en siglos pasados, y que, bueno, tienen un impacto actual en la ciudadanía actual. No obstante, esa ciudadanía actual sigue aún, ¿no?, dentro de un esquema de dominación, ¿no? Ya, digamos, ya hay otros actores, ¿no? Y entonces ahí también iba un poco mi reflexión, un poco una pregunta interna. ¿Qué deberíamos pensar? ¿Quiénes son los reparadores? ¿Quiénes deberían ser quienes reparen eso, ¿no? Porque finalmente, como bien lo mencionaba, realmente cuando hablamos de reparaciones, bueno, estaríamos de alguna manera aplicando ciertas categorías, ¿no?, que se han venido dando, que se han venido desarrollando desde la justicia transicional, ¿no? Entonces, y ahí vemos, digamos, las diferentes medidas que se han venido dando para que estas poblaciones que se han visto afectadas por procesos de violencia puedan recuperar o puedan ver reparados sus derechos, ¿no? Pero, volviendo al tema, ¿quiénes deberían reparar? Así como es difícil, como lo comentaba Felipe en un momento,
quiénes podrían ser identificados como las personas que han sufrido el daño. Porque claro, el daño histórico es intergeneracional, ¿no? Entonces, digamos, y ese es uno de los desafíos, ¿no? En el tema de injusticias históricas, no sé, pues, tú comentabas periodos o personas que han estado en esclavitud, en un estado de esclavitud, y bueno, ahí es bastante complicado también establecer a quiénes se les tendría que ser una colectividad, y es igual con el tema de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ese cómo y a quién es, digamos, un gran reto. Y por otro lado, ¿quiénes deberían ser estos responsables, ¿no? Si estamos viendo, digamos, desde el colonizador, ¿no? El país actual, el colonizador, ¿qué tendría que hacer? ¿O es el propio Estado, el actual, donde viven estos grupos que han sido, digamos, violentados o vulnerados en sus derechos, que deben garantizar, ¿no? El disfrute de derechos, digamos, de poder revertir esa situación de exclusión y marginalización que ha derivado de la colonia, ¿no? Entonces, lo pongo sobre la mesa como para poder conversar, porque sí me parece también un punto importante, porque ahí tendremos que bajar, ¿no? Y ver luego cómo se materializa esa reparación. En fin, pero también, digamos, como lo mencionaba, en Perú teníamos esta oportunidad, ¿no? Como bien se sabe, en el tiempo del terrorismo, y luego, bueno, con el periodo dictatorial de Fujimori, bueno, se le denomina todo este periodo el conflicto armado interno, ¿no? Y después de ello sucedió pues que tuvimos una comisión de la verdad que emitió un informe de la Comisión de la Verdad. Y dentro de este informe de la Comisión de la Verdad se estableció que el 75% de las víctimas eran quechohablantes, ¿no? Pertenecientes a estos grupos étnicos, precisamente, ¿no? Y uno ahí podría determinar claramente, son los mismos grupos excluidos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es, digamos, tal vez Eduardo ya en su momento, porque él ha estado una persona bastante comprometida con el tema de reparaciones, que podríamos tener un poco más de luces, ¿no? Al respecto, porque sí ha habido, digamos, un interés de parte del Estado peruano, y eso principalmente en los últimos años, principalmente debido a que en los primeros años en que se gestaba la justicia transicional en nuestro país, no se tenían claro los derechos de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, han pasado los años, y ha sido a través del tiempo y de ver también otras experiencias en Latinoamérica que se han empezado a introducir algunos elementos indígenas que sí son necesarios cuando hablamos de justicia, de reparación para las víctimas, ¿no? Vuelvo a la Comisión de la Verdad. Cuando se señala en la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad indica dentro de las causas, incluso de la violencia, razones étnicas y raciales, ¿no? O sea, hay esto, ¿no? Hay un análisis, pero se queda lamentablemente en el análisis. Y no hay una vista de derecho colectivo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ahí sí obviamente se toma nota y se expresa en su diversidad, ¿no? Daños, algunos casos muy particulares, por ejemplo, por la esclavitud que sufrieron los Ashénicas, el pueblo Ashénica, y bueno, principalmente los quechuas, ¿no? Quienes fueron desplazados, asesinados, etcétera. Pero no ha habido un análisis desde una perspectiva colectiva, como lo vemos, lo entendemos ahora, y como nos hace ver también la propia declaración, ¿no? Y en efecto, en esa época nosotros ya desde el 95, el convenio 169 había sido ratificado ya por el Perú y estaba vigente. Entonces, pero nada de estos postulados de derechos colectivos se habían, digamos, incrustado dentro de la propia manera de reparación. Es cierto que tenemos reparaciones colectivas, pero digamos desde un análisis más profundo a lo que a la reivindicación de derechos de libre determinación o de gobernanza dentro de sus territorios o manejos territoriales, no existió, ¿no? Entonces, digamos, todo esto todavía falta por construir. Sí se han dado, como digo, unos pasos, ¿no? Importantes, de hecho, pero sí es todavía, digamos, una tarea pendiente, ¿no?
¿Por qué es importante el enfoque indígena dentro de la justicia transicional, ¿no? También nos hace a nosotros ver un poco más allá. Yo les comentaba que, de hecho, el informe de la Comisión de la Verdad nos ha hablado de las causas, pero principalmente se enfoca en el periodo de violencia de 1980 al 2000, ¿no? No obstante, claro, un enfoque indígena nos hace ir más allá, digamos, retroceder en el tiempo y ver las causas reales, ¿no? Como digo, una de las falencias ha sido no verla tal vez en su amplitud, el tema de la colectividad. Y otro punto, y ya para cerrar, porque imagino que estoy en el tiempo, se hablaba de lógicas, de conceptos, de garantías, de procedimientos, ¿no? Para abordar las injusticias históricas es necesario, obviamente, tener en cuenta la participación efectiva, ¿no?, de la población a quien se va a dar justicia, ¿no? Entonces, digamos, tal vez podemos tener muy buenas intenciones en brindar la justicia, pero hay que saber escuchar y hay que saber entender también los propios conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por justicia desde la propia comunidad? ¿Qué es lo que quieren? Tal vez estamos llegando muy tarde y no necesariamente es lo que ellos, Nico, lo que ellos piensan que puede ser justo coincida con nuestros valores de justicia. Y eso es un tema que pienso yo que es necesario atender, ¿no? Y en lo que respecta a justicias, a reparación de la injusticia, de las injusticias históricas, claro, más allá del tema económico, etcétera, lo comentábamos hace un momento, está la debida participación, la clara participación, no solamente en la elaboración de conceptos, de lo que acabo de mencionar, sino además en la participación efectiva, en la toma de decisiones, en ser considerado como ciudadano, ¿no? Una de las cuestiones que evidenció precisamente el informe de la Comisión de la Verdad, porque miles, ¿no?, miles de compatriotas no habían sido identificados por el Estado. Entonces, no existían para el Estado. Entonces, eso es un punto clave, obviamente, ¿no? Digamos, la identificación y el reconocimiento de la ciudadanía de las personas, ¿no? ¿A quién vamos a reconocer? Primero vamos a reconocer que existen, obviamente, ¿no? Y aplicar y preguntar y conocer y realmente y entender, ¿no? Y ahí también, ya para finalizar, es el reconocimiento de la justicia, de la propia justicia, los métodos de justicia, porque los procedimientos también de reconocimiento en la justicia transicional deberían estar empapados con los procedimientos y las propias prácticas, ¿no?, de los pueblos. Bien, no sé si todavía sigo dentro del tiempo, Ruiz. Ya no. Ya no. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le pido, por favor, al doctor Eduardo Vega que nos dé su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rui. Muchas gracias a Felipe Gómez, viejo conocido, viejo amigo. Gracias por estar con nosotros, Felipe. Y por supuesto, muchas gracias, Amelia, por la invitación, y a Rui y a todos los estudiantes de la maestría. La verdad que este es un tema, como bien lo decía Felipe, sumamente complejo y por supuesto de mucha actualidad. Difícil de abordar en tan pocos minutos todos los ángulos que tiene. Creo que muy bien han hecho tanto Felipe como Amelia de focalizar, identificar algunos temas. Yo tengo la suerte, un decir, ¿no?, de estar como miembro ahora del Comité contra el Racismo de Naciones Unidas, y este es un tema, Felipe, de permanente debate y actualidad de cómo abordarlo, cómo, digamos, avanzar mucho más en él, ¿no?, en esta reparación de las injusticias históricas, ¿no? Pero sin duda está en el debate, a la par de más bien atender temas tan urgentes como los que ha ido mencionando Amelia también en su presentación, ¿no? Como bien ha dicho Felipe, encasillar este tema o abordarlo únicamente desde el lado jurídico, pues sin duda tiene muchas limitaciones y muchas dificultades desde ya, ¿no? Él nos planteaba todo el tema de la retroactividad, todo el tema de la inseguridad o seguridad jurídica, como se quiera ver,
el tema de quiénes son los que deberían ser reparados, ¿no? Cómo probar finalmente que quiénes deberían ser reparados, y finalmente el tema de la cuantificación, ¿no? Cuánto es lo que habría que reparar frente a estas injusticias históricas, ¿no? Pero sin duda es un tema que está en el debate y que significaría vamos a decir así, un salto cualitativo en relación con lo que se ha venido haciendo o lo que conocemos hasta el día de hoy en materia de reparaciones, ¿no? Muy bien señalaba Amelia, como en el caso peruano, que es lo que más conocemos, el concepto de reparación integral ha sido utilizado ya, existe una ley de reparación integral básicamente para las víctimas del periodo de violencia 80-2000, y los distintos grupos de víctimas de violencia que hubieron, obviamente principalmente referidas a graves casos de violaciones a derechos humanos. Finalmente tenemos el modelo que Felipe lo conoce muy bien del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fijando también reparaciones integrales frente a casos individuales y ya también toda una jurisprudencia frente a casos colectivos, ¿no? De poblaciones que van acudiendo al sistema interamericano y que van obteniendo un proceso de reparaciones con esa integralidad, con esa mirada de integralidad que exigen estos procesos de reparaciones, y donde efectivamente el actor es el colectivo, ¿no? Es principalmente el colectivo. Yo quisiera, a lo que se ha dicho, y lo venía reflexionando cuando vi un poco la presentación, claro, son 15 años de que se aprobó esta declaración, donde muy bien lo ha dicho Felipe, el Perú tuvo una actuación importante. Yo recuerdo haber conversado con varios diplomáticos, varios entendidos peruanos en este tema, y el empuje, digamos, la activa participación que tuvo el Perú en aprobar una declaración de este tipo, de avanzada, yo diría avanzando un paso más en relación con el convenio 169, en todo lo que es la libre determinación, en todo lo que es el tema de reparaciones, en fin, ¿no? En una serie de temas que el contar con un sistema de educación propia, por lo que James Anaya luego también en diversos informes referidos al Perú, pero también a otros países, había señalado como el modelo preferido, por ejemplo, para el mejor desarrollo de los pueblos indígenas en relación con industrias extractivas, ¿no? Entonces, sin duda, hay, yo diría, algunos avances en el caso peruano que me gustaría resaltar, y también hay algunos pendientes que creo que nos pueden conectar con esta presentación que nos ha hecho Felipe, ¿no? Y que encajan, creo que perfectamente con algunos periodos, ¿no? El 2007, cuando decían, yo básicamente me recordaba los años previos, los 2 años previos al Baguazo, ¿no? Que yo diría que fue un momento de inflexión muy duro en el Perú, muy fuerte, que marcó, yo diría, una serie de, vamos a decir así, de la entrada, yo diría, en la escena pública, en el escenario nacional de los pueblos indígenas de una manera mucho más clara, ¿no? Y mucho más abierta, y planteó propiamente una agenda de los pueblos indígenas en el caso peruano, ¿no? Entonces, el Baguazo como un hecho triste, lamentable, durísimo, pero del 2009, pero que marca claramente una agenda de temas muy claros. Y yo diría que voy a tratar de esquematizar, hay algunos temas en los que se han avanzado en estos eh, 13 años, digamos, ¿no? Del 2009 aquí, y hay otros temas que siguen siendo pendientes y que ya algunos de ellos se han mencionado, ¿no? El primero, sin duda, el Perú se vio obligado, no lo quiso hacer en un inicio, a publicar, a promulgar una ley de consulta previa. Ya éramos signatarios del convenio 169, pero como todo país de legislación románica, necesitamos una ley que lo dijera en el Perú y que no solamente fuera un convenio en el que se asumían compromisos obligatorios, ¿no? De carácter internacional. Entonces contamos ya con una ley de consulta previa. Contamos, a pesar de que esa ley ya estaba vigente, también con sentencias hoy día que retrotraían la vigencia de la consulta previa justamente al momento o a la fecha de suscripción del convenio 169. Diversos amparos, ahí quizás los estudiantes conocen mejor que yo, pero hay diversos amparos que se fueron dictando y que reconocieron que en ese interregno entre el 2005 y el 2000, perdón, entre el 95 en que se suscribe el convenio 169 y el 2009 en que se firma o que se promulga la ley, hay un terreno en el que también se van reconociendo la aplicación de la consulta previa, ¿no?
En el tema de interculturalidad, hoy día contamos con un plan de educación intercultural bilingüe, de salud intercultural, por lo menos los tenemos como políticas públicas. Luego, efectivamente, podemos ver su nivel de avance y complejidad. Hubieron presupuestos que se fueron destinando, de presupuestos que eran muy ínfimos o que no existían en algunos casos, se pasó a considerar algunos presupuestos que fueron aumentando en algunos años, pero que sin duda no cubrían la necesidad y la urgencia de atender y de avanzar con mucho mayor rapidez en esto. Un tema para mí central es que a partir del 2017, por ejemplo, contamos con un censo que incluye específicamente el tema de la autoidentificación, ¿no? En este caso como miembros de pueblos indígenas, y que creo que marca también un momento distinto en el país, ¿no? Hasta antes de eso, quienes identificaban o señalaban como miembros de pueblos indígenas eran un porcentaje muy minoritario, pero con este censo de autoidentificación eso pasa a porcentajes importantes, y hay regiones del país donde esto llega a ser del 80% y 90% claramente, como Apurímac, por ejemplo, el día de hoy, una de las regiones más convulsionadas en este momento, hoy mismo, en este instante en el que estamos nosotros hablando, ¿no? Entonces, marca claramente, por ejemplo, cuando hablamos de una reparación histórica, pues sin duda, este tema de la autoidentificación como población indígena va a ser un indicador también que tendrá que tomarse en cuenta en su momento, ¿no? Políticas de interculturalidad, se ha mejorado el diálogo, todavía yo creo que falta mucho, pero creo que ha habido un esfuerzo por mantener alguna institucionalidad mucho más presente en todo el sistema, en toda la institucionalidad del Estado peruano en relación con pueblos indígenas, con vaivenes, con idas y vueltas, con algunos momentos de mayor énfasis que en otros, pero creo que por ahí se ha ido avanzando, ¿no? Y finalmente, yo diría, claramente hoy día se puede identificar cuánto de esta agenda de los pueblos indígenas es una agenda del olvido histórico, de las demandas históricas, y cuál es una agenda clara de derechos que, digamos, que les corresponden por ser parte de las poblaciones indígenas y que derivan tanto de estos compromisos internacionales, de nuestra propia constitución o de las leyes de consulta previa y otras. No creo que en la realidad se entrecruzan y se entremezclan sin duda estas agendas, pero claramente yo creo que se puede ver que hay dos agendas ahí que perfectamente se pueden trabajar de manera distinta o tratar de buscar alguna complementariedad. Eso yo diría que son algunos avances, pero luego rápidamente vienen las dificultades que yo veo y que se han hecho más evidentes en estos últimos 15 años, 13 años, dependiendo de cómo queramos mirar, ¿no? Desde la declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas o desde nuestro baguazo, digamos, y desde nuestra ley de consulta previa, ¿no? La primera, sin duda, todo el tema de implementación. Tenemos una gran dificultad de implementación de leyes en el Perú y concretamente de esta ley de reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados cuando haya temas que directamente los afectan o los incluye, directa o indirectamente, ¿no? Y concretamente que tienen que ver con sus territorios, con las actividades extractivas y con su desarrollo. Creo que ahí hay un grave problema que sin duda necesitamos atender. Dos, voy a ponerlo muy específicamente, las resistencias del Congreso de la República, de este y de anteriores, por reconocer efectivamente que tiene que incorporar efectivamente la consulta previa en las propias leyes que van a regir las tareas de los pueblos indígenas. Tres, el descenso en presupuestos. Claramente ha habido un descenso medible en el tema presupuestal. Cuatro, voy a ir mencionando por la rapidez, porque creo que ya estamos en tiempo, el tema de la representación política. Sigue siendo un déficit el tema de la representación política de los pueblos indígenas en todos los ámbitos, pero concretamente en el Congreso de la República, y ese creo que tiene que ser un tema que también esté vinculado a este tema de la reparación histórica. Y dos temas finales. Tres, los defensores de derechos humanos, los defensores de los pueblos indígenas, los defensores de la Amazonía, hoy día siguen estando, digamos, se les sigue dando la espalda desde el Estado frente a las graves amenazas que ellos sufren por el recorte de sus tierras, por las invasiones de sus tierras y finalmente por la falta de titulación de sus tierras. Creo que esos son tres temas que hoy día, si uno conversa con dirigentes indígenas, van a ser los primeros de una agenda indígena.
el tema de la deuda histórica sin duda será un tema importante, pero el tema de cómo atendemos la titulación de sus tierras, cómo atendemos las invasiones de sus tierras por actividades ilegales y cómo defendemos a sus líderes indígenas, creo que sigue siendo un tema de la absoluta actualidad que deberíamos poder mirar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesores. Y antes de darle la palabra al profesor Gómez Issa para continuar, tengo dos preguntas que se me compartieron por el chat, ¿no? La primera, y que les pido un poco de paciencia, es ¿cuáles son los tipos de reparaciones más esperadas y reclamadas por los pueblos indígenas en América Latina? ¿Y cuáles se ven más viables de realizar que otras, tomando en cuenta las voluntades, pero también las limitaciones de los gobiernos Estado-Nación hoy en día? Y conociendo que en el Perú, específicamente, los grupos que usualmente se encuentran en la dirigencia del país mantienen ciertos niveles de pensamiento colonial, ¿qué necesidad o qué se necesita en una sociedad para empezar a hablar de reparación y para empezar a reflexionar y reconocer las injusticias históricas? Dejo como dirían los americanos, salir de floor open. Perdón, pero un poco de colonialidad a veces también nos toca. Y bueno, empezamos con usted, profesor Gómez Issa. Muy bien, gracias, Rui. En cuanto a la pregunta, una pregunta muy interesante y que nos daría para otra, para otra hora de conferencia, ¿verdad? Pero telegráficamente, ¿qué están reclamando los pueblos indígenas en América Latina? Yo creo que están demandando dos cosas. En primer lugar, tierras, territorios y recursos, lo acaba de decir Eduardo. Este es el gran problema hoy de los pueblos indígenas, no solo en América Latina, ¿eh? Si vamos a Canadá, tenemos el mismo problema. Si vamos a Australia, Nueva Zelanda, África, Asia, el problema es fundamentalmente la cuestión territorial y un impacto cada vez mayor y un acelerado proceso de extracción de esos recursos por parte de empresas tanto locales como empresas de carácter multinacional en el sector minero, en el sector petrolero, en el sector de la soja. Es decir, estos elementos yo creo que el gran problema de los pueblos indígenas es precisamente este. Ahí es donde está realmente el problema. Y luego hay un segundo reclamo, y yo aquí sí creo que se han producido algunos avances, es el reconocimiento de los pueblos indígenas, incluso el reconocimiento constitucional. Aquí hay que reconocer, en América Latina se han dado pasos importantísimos, la Constitución de Bolivia, de Ecuador, por supuesto, estas constituciones de carácter plurinacional, pero incluso constituciones como la de Nicaragua, la de México, la de Colombia, la de Panamá, la de Argentina, es decir, la de Perú. Es decir, el reconocimiento constitucional hoy en día de los pueblos indígenas ha cambiado radicalmente. Ahora bien, también lo que mencionaba Amelia, ¿verdad? La brecha de la implementación. Lo que ya alertaba, si se acuerdan, el primer relator especial mexicano, Rodolfo Sabenhagen, él hablaba precisamente de esta brecha de la implementación, ¿verdad? Una cosa es el reconocimiento jurídico, pero ese reconocimiento se tiene que dar también en la realidad. Yo creo que estos son los grandes reclamos hoy en día que, como digo, son fundamentalmente de los pueblos de América Latina, pero no solo, va más allá, porque la realidad indígena es una realidad que afecta a todos los continentes. En el caso europeo, quizás un poquito menos, pero incluso en la Europa del Norte, en Finlandia, Suecia, en Noruega está el pueblo Sami, en el Cáucaso, en Rusia, pero Asia es un fenómeno emergente, en Filipinas, en Indonesia, en Myanmar, África es otra realidad, pero el fenómeno que sí es común a todos ellos es precisamente este cada vez intento mayor de acaparamiento de sus tierras, territorios y recursos, que afecta a la biodiversidad y que afecta fundamentalmente a su derecho al desarrollo. Sí, si me Adelante, permiten. profesora Amelia. Sí, gracias. Si me permite añadir algo más, yo diría además el requerimiento muy fuerte del derecho a ejercer el derecho a la libre determinación. Yo creo que es un punto muy importante. Lo han venido las organizaciones indígenas a nivel internacional, lo han venido reclamando desde los 80, cuando
cuando estaba en debate, incluso el convenio 169, y lograron exitosamente incluir el artículo. Por eso la declaración que estamos ahora comentando es un instrumento revolucionario, ¿no? Es muy importante. En el artículo 3 reconoce de manera expresa el derecho a la libre determinación, y es un derecho clave. Y es que ellos exigen no en un sentido separatista del Estado, no al Estado, sino en un sentido de participar de manera efectiva, de manera clara, que puedan ser cooperantes, que puedan, que sus opiniones, ¿no? Que su manera de vivir pueda ser tomada por el propio Estado, ¿no? Entonces, ese es el respeto a su pensamiento, al querer orientar sus propios destinos, ¿no? Es por ello que, digo, insisto, el derecho a la libre determinación hay que leerlo desde una perspectiva amplia, ¿no? O sea, se reconoce en el artículo 3, pero realmente es la luz para toda la declaración, para todos los artículos que vienen, que se reconocen en la declaración. Solo yo quería añadir. Profesor Vega, no sé si usted quisiera añadir algo, si no, tenemos... Dos palabritas, solo dos Adelante. palabritas nomás. Sí, coincidir con mis colegas, creo que el tema de la titulación de tierras, lo ha dicho Felipe, es un tema no solo peruano, es un tema universal. Uno puede ver pueblos indígenas en el norte de Europa y efectivamente es el tema central. Yo diría que entonces es el tema. El segundo, todo el tema del desarrollo y el modelo de desarrollo creo que sigue siendo un tema importante. Sin duda el tema de la libre determinación para esto es fundamental, pero creo que en general un modelo de desarrollo mucho más inclusivo que creo que no está. Y yo diría, uno tercero agregaría unas políticas públicas muy claras de atención a derechos básicos. Me parece que ese es un tema que está un poco descuidado por los estados en general, pero creo que es una medida que puede de alguna manera mejorarse con cierta rapidez. Tenemos una pregunta más que está súper interesante y es: la variable de raza es un elemento central en la colonialidad de Quijano que atraviesa todos los aspectos de la vida social, material y subjetiva de las víctimas. ¿Cómo efectuar reparaciones en la conciencia subjetiva e intersubjetiva de las víctimas? Dejo la pregunta a los tres porque efectivamente es un tema que los tres han tocado de una u otra manera. Otro gran tema y otro gran desafío, ¿verdad? Ahora bien, yo no incorporaría el término raza, ¿verdad? El término raza es un término que nos remite a lo biológico, ¿verdad? Además, bueno, el propio Eduardo, que está en el Comité contra el Racismo, ¿verdad? Contra la eliminación de discriminación racial, yo creo que aquí se han dado pasos importantes, incluso desde un punto de vista biológico. Hay una bióloga Nobel italiana, ¿verdad? Rita Montalbini. Ella dice que biológicamente las razas no existen. O sea, ha habido tal entremezclamiento desde el punto de vista genético en la historia de la humanidad que hoy en día hablar de razas puras es una quimera. O sea, entonces, yo se añadiría ahí la dimensión subjetiva, lo que mencionaba la pregunta, esa dimensión subjetiva, esa dimensión simbólica, esa dimensión de reconocimiento y esa dimensión que en último término nos remite a lo que decía Mele, y es precisamente esta reivindicación histórica del movimiento indígena internacional en el sentido de reconocer el derecho de autodeterminación. Y la autodeterminación es la capacidad, en primer lugar, de definirse. Por eso antes mencionaba Eduardo la cuestión de la autoidentificación, ¿verdad? Que aparece en el censo. Es un momento importantísimo. La definición de indígena es algo que no le corresponde al Estado, o no solo le corresponde al Estado, sino que hay un elemento ahí subjetivo, hay un elemento de autoidentificación muy importante que ya aparece en el convenio 169. Por lo tanto, ese es un elemento, como digo, yo creo que importantísimo, y esa batalla simbólica por la autodeterminación, que no significa crear estados independientes, como algunos estados temen, ¿no? ¿No? Se trata fundamentalmente de caminar hacia mayores cotas de reconocimiento y mayores cotas de autonomía en lo cultural, en lo económico, en lo educativo, en lo simbólico,
en lo cosmovisional. Es decir, son elementos que están ahí y que, como digo, remiten no a la biología, sino a la subjetividad. Me parece una pregunta genial, muy, muy atinada y comparto plenamente la inquietud de quien pregunta, ¿verdad? Es decir, pero caminar, como digo, y romper esa barrera entre los criterios objetivos para la definición de pueblos indígenas y los criterios subjetivos. Sí, yo lo dejaría ahí. Amelia. Sí, no, en realidad es un tema, ya saben, hemos discutido tanto sobre este asunto, es bastante complicado. Sí, hemos visto que ha habido en realidad, nuevamente remitiéndome a las propias organizaciones, a todos los debates internos, bueno, en el derecho internacional de los pueblos indígenas ha sido una lucha grande, ¿no? El que se reconozca este criterio subjetivo de autoidentificación. Es un punto de partida, debe ser considerado el punto de partida, ¿no? Muy importante. Y muy importante, insisto, no solamente para ellos, sino también para el propio Estado, ¿no? Para poder identificar qué es lo que quieren. Y ahí nuevamente digo la importancia de la participación de estos grupos indígenas, de las poblaciones indígenas, saber entender, saber escuchar y saber entender qué es lo que quieren, ¿no? Saber recoger, ser permeable, ¿no? Y pues, y poder acomodar, tanto que nos dice mucho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el tema de la acomodación, ¿no? Acomodar. E ir, como lo comentábamos también alguna vez con Felipe, localizar los derechos, ir desde abajo, ¿no? Entonces, sí. De alguna forma la pregunta de Ángela, imagino que es Ángela de nuestra clase, problematiza bastante, claro. Ella dice cómo efectuar reparaciones en la conciencia subjetiva e intersubjetiva de las víctimas. Imagino que está relacionado además con, en el caso peruano particularmente, con todo el tema de discriminación que existe, ¿no? Una carga muy fuerte y cómo hacemos ese trabajo desde abajo, desde las propias comunidades, cómo los fortalecemos y hacemos surgir esa reivindicación desde abajo. Yo creo que esa es un poco, tal vez a través de la propia revalorización de las culturas, el darles espacio a una participación efectiva, a poder presentar sus demandas de manera clara y en el propio lenguaje. También eso también es importante, ¿no? En el propio lenguaje para que puedan introducir sus propios elementos, ¿no? Sí, lo dejo ahí. Profesor Eduardo Vega. Sí, sobre el tema de raza, yo me suscribo a lo que ha señalado Felipe. Quizás yo más entro en la última parte, dice, ¿no? ¿Cómo efectuar reparaciones, nos dice Ángela, ¿no? En la conciencia subjetiva e intersubjetiva de las víctimas. Es muy difícil, no hay forma o sea, uno no puede ingresar. Es lo mismo, disculpen el paralelo, igual con una víctima de violación de derechos humanos, ¿no? Uno puede reparar, puede sentir que el Estado puede sentir que ha reparado a la víctima, pero la víctima puede sentir que esa reparación es incompleta, no alcanza, en fin, ¿no? Entonces no hay forma de entrar a ese universo subjetivo, no sé si a eso se refiere, o sea, ahí el Estado tendrá que cumplir con su tarea, pero es muy difícil pedirle a la víctima que se sienta plenamente reparada. Ese siempre va a ser un límite infranqueable. Habrá que trabajar, probablemente habrá que acompañar, pero si la víctima decide que no se siente plenamente reparada, pues no hay forma de avanzar en ese nivel, ¿no? Sí, aquí Eduardo, si me permites, y haciendo un homenaje al gran jurista brasileño Antonio Augusto Cansado Trindade, de verdad que falleció este año, él hablaba de las demandas permanentemente insatisfechas de las víctimas. Es decir, él decía que es imposible reparar a una madre que ha perdido un hijo, que su hijo está desaparecido, o una persona que ha sido torturada. Es imposible la reparación plena. Esa víctima nunca va a estar totalmente satisfecha. Habrá que caminar hacia escenarios que otorguen la mayor satisfacción, pero siendo conscientes, como les decía,
que hay daños que son irreparables. La pérdida de un hijo, de una hija, torturas que dejan secuelas físicas, psicológicas. Yo he trabajado con víctimas de tortura, y decir, cuando uno oye testimonios, es decir, personas que sufrieron la tortura hace 30 años y que todavía, a día de hoy, siguen soñando y siguen teniendo pesadillas fruto de aquellas torturas. Es algo que a mí te produce un shock, ¿verdad? Y que te hace entender cómo, es decir, esas demandas permanentemente insatisfechas, ¿no? Es muy difícil, muy complicado porque no es una cuestión meramente objetiva. Es decir, compensamos con $10.000 y ya está, no es tan fácil. Si fuera solo una cuestión de plata sería muy sencillo, pero desgraciadamente no es solo una cuestión económica, una cuestión monetaria. Sí. Y luego yo sí tenía, perdonad, dos comentarios. Un comentario sobre Amelia y otro sobre Eduardo. En primer lugar, gracias por los comentarios que me han efectuado. Eduardo, mencionabas el baguazo, ¿verdad? Es decir, qué pena que un hecho traumático como el de los incidentes de Bagua fueran el punto de inflexión para colocar la agenda indígena en la agenda nacional en el Perú. O sea, qué pena, ¿verdad?, que tuviera que ser un hecho violento. Y esta es una realidad que enfrentan muchas veces los pueblos indígenas, que dicen, bueno, al final es que tenemos que recurrir a la violencia, porque de otra manera no nos escuchan, no nos reconocen, no nos valoran. Entonces, y yo creo que el caso de Bagua es un caso, como digo, emblemático, ¿verdad? Emblemático de cómo hay un punto de inflexión en el país y cómo la cuestión indígena pues entra de mala manera, desgraciadamente, pero fue así. Y segundo, Amelia, cuando mencionabas la cuestión de la esclavitud y cómo reparar, ¿verdad? Es decir, yo creo que una vez más, ir más allá de las reparaciones. Cuando hablamos de reparaciones, normalmente siempre pensamos en la cuestión económica, ¿verdad? De cuánto hay que pagar a las víctimas. Bien, en el caso de la esclavitud, yo creo que hay dos medidas que son absolutamente fundamentales. La primera, incorporar el fenómeno de la esclavitud, un fenómeno, no lo olvidemos, de carácter global, en la enseñanza de la historia. ¿Sí? Yo en mi enseñanza secundaria, en el bachillerato, la cuestión de la esclavitud era prácticamente una anécdota. Cuando, por ejemplo, el último país en el cual se abole formalmente la esclavitud fue en Cuba, cuando estaba bajo dominio español. Esto es algo de lo que uno se entera después, pero esto debería formar parte del currículum educativo de cualquier país, de la enseñanza de la historia. La cuestión el fenómeno de la esclavitud y conocer qué es lo que había detrás, pero porque era un gran negocio. Hay algunas familias españolas identificables con nombre y apellidos cuya fortuna actual y cuya riqueza actual, son grandes familias, viene del comercio de esclavos. Y no estoy hablando del siglo XIX. No, no, no. Estoy hablando de 2022. Esto es un elemento importantísimo. El conocer. Conocer. Y luego, para el conocimiento, hay también una medida de reparación que tiene mucho que ver con la satisfacción que antes les mencionaba, que es la cuestión de los museos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de visitar el Museo sobre la Esclavitud de Liverpool. Liverpool, en Inglaterra, fue uno de los grandes puertos comerciales donde se comerciaba fundamentalmente con esclavos, ¿verdad? El comercio de esclavos era un comercio dominado fundamentalmente por la corona española y por Gran Bretaña. ¿Eh? Bien, Liverpool era el lugar donde antes de partir a América, ahí donde se compraban y se vendían esclavos, en el puerto, en un lugar. Bien, en ese mismo lugar donde se comerciaba con seres humanos, hoy hay un museo sobre la esclavitud. Un museo que está además muy bien diseñado y muy bien planteado, ¿verdad? Y simbólicamente supone cambiar y resignificar y convertir ese museo en un lugar de memoria. Un lugar donde allí se comerciaba con seres humanos y hoy es un lugar que se puede visitar para ver qué es lo que se hacía en aquel momento y cómo funcionaba el comercio de esclavos. Los números, los números son apabullantes. Estamos hablando, las cifras más conservadoras hablan de en torno a 20-25 millones de personas que fueron, fíjense, llevadas de África a las Américas. Y no había aviones en aquella época, ¿eh? O sea, con los medios de transporte y de comunicación de la época y
hablamos de 20, 25, hay algunos que llegan hasta 35 y 40 millones. Es decir, pero nos quedamos con 20, 25 millones. Es impresionante. Es impresionante la magnitud de este comercio sanguinario. Entonces, bueno, yo por ver, y eso es una medida de reparación, por supuesto, eso es una medida de reparación, que no significa tan solo, o no significa solo buscar a los herederos directos de aquellas personas que fueron esclavizadas y otorgarles una reparación económica, no. En este punto, esas reparaciones de carácter simbólico, esas reparaciones que tienen que ver con la restitución, yo creo que son mucho más importantes, mucho más que las reparaciones materiales. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Ya para terminar, y pidiendo un esfuerzo muy sintético, yo sé que es a veces muy difícil porque estos temas a todos nos apasionan, si no, no estaríamos aquí un día con tanta carga laboral y con muchas actividades. Les pido, por favor, en menos de un minuto, una reflexión final. Empecemos con Amelia. Muchas gracias, Rui. Bueno, se ha dicho mucho en esa reunión y agradezco mucho también el espacio que ustedes nos han otorgado, Rui, a ti y a todo el equipo de la maestría. En realidad sí los aprecio mucho porque es una cuestión de querer, ¿no? Ustedes han querido abrir este espacio en la universidad, no hay muchos, y por ello se valora bastante. Entonces, mis felicitaciones nuevamente. También para mí ha sido un lujo estar aquí comentando un texto con Felipe junto a Eduardo, realmente, y pues nada, no, seguro nos vamos a encontrar en algún otro espacio. Y bueno, nada, ahí acabo mi presentación. Muchas gracias. Profesor Eduardo Vega. Gracias, Ruiz. Muchas gracias también por la invitación, por alentar estos espacios. Yo recuerdo que te comenté que tengo un evento más tarde de empresas y derechos humanos, donde va a estar la actual relatora del grupo de empresas y derechos humanos, la señora Oppenheim. Así es que estamos preparándonos ya para eso. Pero bueno, mi reflexión final, a la luz de lo que estamos viviendo, yo creo que hay que rescatar y valorar todos los derechos y toda esta injusticias acumuladas en el país por años de años y que se ven hoy día desbordadas en las calles, pero también yo diría hay que siempre recordar que hay formas por las cuales se pueden reclamar, ¿no? Lo que estamos viendo hoy día, la verdad que estoy siguiendo las noticias y en estos días no se puede justificar de ninguna manera, así hayan injusticias históricas que atender, ¿no? Me parece que ese es un elemento que tenemos que aprender y tenemos que canalizar de manera adecuada. Muchas gracias por la invitación, Ruth. Muchas gracias. Profesor Gómez Issa. Muy bien, muchas gracias a Amelia, por supuesto, a Eduardo, pero yo creo agradecer en particular a los y las estudiantes, porque esto también es un proceso, forma parte del proceso de reparación por las injusticias históricas. Yo creo que la universidad tiene un papel primordial, porque la universidad trabaja con el conocimiento, y el conocimiento no es neutro, ¿sí? Podemos estudiar una cosa u otra. Y en este caso ustedes han decidido estudiar la interculturalidad y dar espacio al tema de las injusticias históricas, ¿verdad? Entonces, yo, sin más, como les digo, felicitarles por la organización, por el tema. Muchas gracias por la invitación y animarles a seguir, animarles a continuar, porque este es un tema en el cual todas y todos tenemos algo que aportar. Esto no es solo responsabilidad del Estado, o de las empresas, o de los países que fueron colonizadores, no. Es nuestra responsabilidad también que esto esté en la agenda, discutir, reflexionar, investigar, escribir. Es parte de nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo con eso último. Es responsabilidad de todos generar una sociedad mucho más justa, intercultural y que pueda responder a todas y a todos sin dejar a nadie atrás, que también es el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Los dejo y muchas gracias por habernos acompañado.